Aquí estoy con tu silencio, un eco en la habitación. Es la voz de un corazón roto en dos. Hola a esa parte de ti que hoy llegó buscando un espacio para pensar, sentir y ver la vida desde otra perspectiva. Esto es Sin Espejos ni Pretensiones, un lugar donde las conversaciones se viven sin filtros y donde cada tema puede incomodarnos, inspirarnos o transformarnos. Así que por un momento deja fuera el afán de la rutina y ve por tu taza de café que aquí te espero. Y el tema de hoy es la voz de un corazón roto. Dicen por ahí que no puedo entender un corazón roto. Según la mirada de otros, yo no he sentido ese tipo de dolor. Quizás lo más sincero no sea defenderme. Tampoco fingiré saber más de lo que sé desde la bibliografía. Hay dolores que merecen ser considerados con cuidado. Y desde ese lugar, el del respeto profundo por lo que otras personas han sentido, así es como me atreveré a hablar. A lo mejor, no como quien sabe, sino como quien escucha. Y camina despacio, sin fingir. A veces, cuando todo se rompe por dentro, lo último que queda es una voz, no una voz fuerte ni clara, sino una que tiembla, que se arrastra desde las grietas más profundas del alma, una voz que apenas se atreve a salir, porque sabe que al hablar algo se desmorona del todo, pero también sabe que al hablar algo muy dentro comienza a sanar. Y hoy no vengo a explicarte el amor, tampoco la pérdida, vengo a dejar hablar a esa voz que hemos querido silenciar, la voz que se oculta tras sonrisas educadas, tras el intento torpe de superar lo que aún no entendemos, uno que no siempre grita, y en ese susurro hay verdades que nadie se atreve a decir. Romperse no es fallar, sino sentir con tanta intensidad que el alma no puede seguir igual. Así que quédate, si alguna vez has amado o si alguna vez te han dejado con todas las palabras a medias o sin la posibilidad de decir alguna. Un corazón roto es como una casa que colapsó en silencio, como una implosión. No hubo estruendo, no hubo gritos, solo un crujido imperceptible que partió las vigas por dentro. Desde afuera todo parecía aún en pie, las paredes siguen ahí, las luces incluso parpadean como si nada, pero adentro todo está caído, desordenado, cubierto de polvo, completamente en ruinas. Y entonces los retratos que antes decoraban el amor están en el suelo. Los libros no recuerdan en qué páginas se quedaron. Y el eco, que antes era risa, ahora es solo un murmullo de ausencia. Un corazón roto es esa casa que todavía saludas por costumbre, sin saber que ya nadie vive en ella como antes. Y sin embargo, hay algo que sigue, el deseo de volver a ocuparse sin miedo. Un corazón roto no es escandaloso como un vaso que se estrella contra el suelo. No grita como el cuerpo herido, ni sangra como las heridas visibles. Romperse por dentro sucede en el silencio, en los segundos exactos donde una palabra nunca llegó. Una mirada fue esquiva o una promesa se evaporó y dejan de mantener el mundo tal como lo conocíamos. Así que un corazón roto no es un final, es un territorio nuevo donde las cosas no tienen nombre, donde el tiempo se estira y los recuerdos duelen. Es un dolor que oscila pero no cesa. Es una especie de exilio interno. Ya no se habita el amor. Todo se convierte en una especie de tránsito. A veces la pregunta es ¿por qué duele tanto? Y la respuesta no está en lo que se perdió, sino en lo que se entregó. Un corazón roto no es solo la ausencia del otro, porque eso no lo repara ir buscando réplicas de esa otra persona. Eso no tiene sentido, pero eso es de cada cual. Lo esencial aquí es la pérdida de una versión de nosotras que se construyó o se creyó en compañía. Y cuando esa otra persona se va, también se lleva partes nuestras que no sabemos cómo recuperar. Por eso, caminar con el corazón roto es moverse con escombros en el pecho. Todo lo que antes era liviano ahora pesa. Las canciones suenan diferente. Los lugares comunes se llenan de fantasmas o se esquivan y el cuerpo, aunque se esfuerce por seguir, se mueve con una torpeza emocional que lo traiciona. Hay días en los que incluso respirar se siente como un acto de rebeldía. Es denso, es entrecortado, como si faltara el oxígeno. Pero lo más complejo de un corazón roto no es el dolor en sí, es la incomprensión, la sensación de que nadie más lo siente con la misma intensidad, la mirada del mundo que dice ya pasará, como si el alma tuviera reloj. Y ahí es cuando nosotras, y lo cito como una manera de identificarme con la situación, estamos con los pedazos en la mano. No sabemos si guardarlos, mostrarlos o fingir que nunca existieron, no para quedarnos en el sufrimiento
sino para reconocer su lenguaje, porque hay belleza también en la fractura. Hay verdad en los bordes filosos de la pérdida. Y hay algo profundamente humano en aceptar que no todo se entiende, que no todo se supera, pero que todo sí se siente. Escuchar esa voz es un acto de ternura, de darnos permiso para no saber, para llorar sin justificación, para volver a los lugares donde fuimos felices sin miedo a quebrarnos, porque solo quien ha amado de verdad puede romperse así, y solo quien se permite romperse puede reconstruirse con otra forma de amor. Tal vez no se trata de olvidar, pues no creo en el olvido como un bálsamo, ni en las banditas momentáneas de una persona que desee consolarnos, porque esas personas llueven de la nada, y para algunas personas pueden ser el mejor anestésico, sino de aprender a aceptar el recuerdo sin que nos ahogue. Tal vez el corazón no se rompe para siempre, sino que cambia de piel como el alma, y en ese cambio hay cicatrices que duelen, sí, pero también hay luz, una luz que no viene de afuera, sino del fondo de lo que resistió. Y así es como comienza, no con certezas, sino con honestidad, no con promesas, sino con presencia, porque a veces lo único que necesita un corazón roto es solo ser escuchado, no para curarse del todo, sino para expresar su voz, la voz que aún tiembla, pero no se rinde. Un corazón roto no muere, pero cambia de geografía, se vuelve tierra movediza, laberinto o frontera. Ya no late como antes, ahora busca vibrar con mucha cautela, porque cada paso se vuelve un riesgo. Y si sabemos esto, ¿por qué entonces hablamos tan a la ligera de un corazón roto? ¿Por qué lo usamos como una frase hecha, como sinónimo de tristeza superficial? Tal vez porque enfrentarlo de verdad nos obliga a mirar muy de cerca sobre nuestras propias ruinas. Y hay quienes prefieren adornarlas con cinismo, con réplicas, con consuelos que entran a barrer el polvo del duelo. Pero un corazón roto no es solo una metáfora bonita, es una vivencia física, espiritual y sobre todo existencial. Un corazón roto es una pregunta abierta, incesante. ¿Quién soy sin aquello que amaba? ¿Dónde me quedo cuando la otra persona decidió dar término? ¿Qué parte de todo fue real y de mí era real? ¿Y cuál era el reflejo del vínculo que perdí? Es por eso que el dolor no está solo en la pérdida de la otra persona, sino en la desorientación que deja su ausencia, como si el mapa de la vida hubiera sido escrito con la letra de alguien más, y de pronto lo arrancan del cuaderno. Y sin embargo, en medio de esa devastación hay algo profundamente humano, algo que merece ser nombrado con cuidado, con respeto, con ternura. Sí, con ternura, porque hablar de un corazón roto no es hablar solo del dolor, sino de la capacidad inmensa que tenemos de amar, de construir sentidos, de entregar, de confiar. Solo se rompe lo que se atrevió a sentir. Por eso no se puede mirar el corazón roto con desdén. No vamos a decirle a ese corazón que todo pasa, ni que es mejor así. Y cuando lo comprendemos, aceptamos que no somos invencibles, que todo lo que amamos tiene la posibilidad de herirnos, y aún así elegimos amar, porque amar es el acto más valiente de todos, y romperse, aunque duela, no es un fracaso. Es parte del pacto o un acuerdo tácito que firmamos con la vida al permitirnos sentir profundamente. La pregunta aquí es, ¿por qué se rompe el corazón? Cuando hablamos de un corazón roto, solemos imaginar una historia de amor que fracasó, una pareja que se disolvió, una traición, una despedida. Pero el corazón no se rompe solo por amor romántico, también se quiebra cuando un amigo desaparece sin explicación, cuando un familiar nos daña emocionalmente, cuando la sociedad nos da la espalda, porque el corazón humano se rompe por vínculo, no por categoría. Psicológicamente, el corazón roto es la consecuencia de una disonancia brutal entre lo que esperábamos y lo que ocurrió. Esa estructura simbólica colapsa. En el caso de los vínculos familiares, la herida puede ser más profunda, porque se supone que ahí debería entrar la base, pero nos hace tambalear desde el núcleo, porque cuando la sangre falla, el alma se confunde, y aprender a reconstruir desde ahí es muy difícil, pero no imposible. Fisiológicamente, hay estudios que muestran que un corazón roto puede elevar los niveles de cortisol y adrenalina, alterar el ritmo cardíaco, generar presión en el pecho, insomnio y debilitamiento del sistema inmune, porque el cuerpo responde como si hubiera sufrido un trauma físico, porque en el fondo lo ha sufrido, un trauma afectivo que se registra en cada célula. En el caso de la amistad, el corazón se rompe con otro tipo de sutileza. No suele haber declaraciones, ni rupturas dramáticas. A veces solo hay una distancia que crece, un mensaje que no llega, una conversación que se enfría. Y duele más porque nadie lo valida como pérdida real, pero un amigo es una extensión
de nuestro hogar emocional. Y cuando ese refugio se cierra, quedamos expuestas a un frío invisible y devastador. Emocionalmente, un corazón roto es un desbordamiento. Todo se amplifica. La tristeza se vuelve hueco, la alegría se siente impostada, la ira brota sin aviso, porque las emociones desorganizadas por la pérdida se vuelven contradictorias. En lo social, la ruptura de vínculos importantes nos aísla. Las personas no saben cómo acompañar o no tienen el tiempo para hacerlo. ¿Y qué podemos decir espiritualmente? Un corazón roto es un terremoto en lo más profundo del alma, porque hay vínculos que nos sostenían no solo emocionalmente, sino en nuestro sentido de propósito, en la conexión con lo sagrado. Cuando se pierde esa presencia, la fe puede tambalear, la esperanza desdibujarse, el silencio volverse más fuerte. Incluso el alma puede desgarrarse de tal forma que no sabías que podías experimentar un dolor tan grande, porque el alma también entra en duelo. No importa cuál sea el vínculo, cuando algo que amábamos se rompe, algo de nosotras queda flotando sin tierra firme. No siempre lo reconocemos como duelo, pero lo es. Y si no lo nombramos, si no lo dejamos llorar, se nos enquista en alguna parte invisible, porque el corazón roto no desaparece, solo se esconde en las habitaciones que no nos atrevemos a abrir. Ahora pensemos en los vínculos que rompen. También se rompe el corazón cuando se pierde la confianza en un maestro, no necesariamente un profesor, sino en ese ser que alguna vez fue guía, faro, sostén simbólico. Cuando esa figura traiciona, olvida, desaparece o muere, algo se desmorona en nuestra relación con el crecimiento, con la imagen de protección. Es un dolor que no siempre se verbaliza, pero que permanece como un silencio incómodo en el alma. Y hay corazones rotos por abandono emocional, cuando alguien está físicamente presente, pero ausente en todo lo demás. Madres o padres que no supieron mirar. Esa forma de ruptura no deja cicatriz visible, pero se manifiesta como una sed constante de afecto, como si todo amor que llega después tuviera que compensar el que nunca estuvo. El corazón también se rompe en la infancia, aunque a veces lo llamemos heridas del pasado. Se rompe la primera vez que alguien no nos elige, se ríen de nuestra vulnerabilidad o cuando sentimos que el mundo no es seguro. Y en esos fragmentos tan antiguos condicionan nuestras relaciones futuras. El adulto muchas veces reacciona como el niño que aún no ha sido consolado. Psicológicamente, los vínculos rotos en etapas formativas son sismos fundacionales. Modifican la estructura interna, generan estilos de apego que oscilan entre la hiperdependencia y el autoexilio emocional. Son corazones que aprenden a protegerse dejando de sentir, pero incluso el hielo tiembla cuando se le acerca el fuego de lo real. El dolor de perder ese ser que sentíamos cercano también es subestimado. Emocionalmente, que el corazón se rompa no es solo por la pérdida. Hay dolores que no tienen espacio en un lenguaje cotidiano. Por eso a veces lloramos sin saber exactamente por qué, como si algo nos faltara, pero no sabemos cómo llamarlo. Es el alma intentando decir lo que el yo aún no comprende. Socialmente, estos duelos no normativos quedan en la sombra. Nadie organiza rituales por una amistad que se enfría, por un mentor que decepciona, por una comunidad que expulsa, pero cuando uno de esos vínculos tejió una parte de nuestra identidad y cuando se rompe, quedamos como cuerpos sueltos, sin red, flotando en un sistema que no ofrece consuelo porque no reconoce las heridas. Fisiológicamente, cada una de estas experiencias puede dejar marcas, problemas gástricos, insomnio, tensiones musculares, bruxismo, falta o exceso de apetito, taquicardias. Cada ruptura no procesada es una carta no leída por el cuerpo, pero escrita en la piel. Y espiritualmente, todo corazón roto se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué así? A veces ni siquiera se espera una respuesta, solo una señal de que el dolor tiene sentido, una pausa que permita respirar, un símbolo que nos recuerde que romperse no es perderse, sino cambiar de forma. Entonces, ¿cuál es el peso del silencio? Los corazones rotos no siempre se rompen de golpe, a veces se astillan poco a poco, en pequeñas renuncias que parecen insignificantes. El amigo que ya no pregunta cómo estás o que desaparece sin aviso. El abrazo que no llega, la promesa que se va posponiendo hasta olvidarse y no sabemos cómo contenerlo. Cuando no expresamos la herida, el corazón la guarda y no la guarda como un recuerdo limpio, sino como una sombra que altera todo lo que viene después. Las palabras que no se dijeron se transforman en nudos en la garganta. Las lágrimas contenidas se quedan a vivir en el cuerpo. Las emociones negadas terminan convertidas en desconfianza. Silenciar el dolor no lo hace desaparecer, lo transforma en otra cosa. Desde lo psicológico, los corazones rotos se convierten en patrones de relación. Empezamos a temer el abandono, incluso antes de que ocurra. Nos adelantamos al rechazo. Levantamos barreras que impiden el contacto verdadero. A veces, incluso atraemos vínculos que repiten la herida como bucles imparables, solo para confirmar lo que tememos. Porque el corazón no busca solo amar, busca entender
entender por qué se rompió. El silencio a veces es un anestésico peligroso. Alivia por momentos, pero adormece la capacidad de sentir. Y cuando nos volvemos especialistas en evitar el dolor, también nos volvemos incapaces de recibir amor verdadero, porque para amar hay que estar presentes. Y para estar presentes hay que aceptar la herida, no desde la tragedia, sino desde la verdad. Emocionalmente, el corazón roto nos cambia el modo de mirar, nos volvemos más agudas, más desconfiadas, otras a veces más sensibles a la belleza, otras más insensibles. Pero lo cierto es que ya nos sentimos igual. La herida, cuando no se elabora, se convierte en filtro. Todo lo que llega es interpretado a través del cristal de la pérdida. En lo social, este tipo de dolor sigue siendo un tabú. Nos enseñan a ser fuertes, a dejar ir, pero no nos enseñan a llorar sin culpa, a reconocer que estamos rotas sin sentirnos débiles. Entonces callamos, sonreímos, hacemos chistes sobre lo que duele. Pero debajo del humor, del todo bien, hay un corazón que está entre ruinas, esperando que alguien se atreva a escucharlo. Desde lo conductual todo se altera. Las decisiones ya no nacen desde el deseo, sino desde la protección. Elegimos lo que no nos expone, lo que no implica riesgo. Y en ese intento de evitar una nueva ruptura, también evitamos vivir con plenitud. La protección se convierte en cárcel y el corazón necesita aire, piel, palabra, movimiento. Pero en medio de todo eso hay algo que permanece, una especie de sabiduría, una voz muy adentro que no pide soluciones, sino presencia. ¿Y cómo es el renacer entre escombros? Reconstruirse no es volver a ser quien se era. Esa es la dura realidad. Es aceptar que ya no se puede ser la misma persona y eso no tiene nada de malo. La pregunta es ¿por qué debería ser la misma persona? Se debe aceptar que la herida ha dejado marcas. Reconstruirse es aceptar esa nueva versión de nosotras, no como un defecto, sino como la forma más honesta de estar en este mundo. Un corazón que ha atravesado el dolor sin negarlo es más consciente. Es más compasivo, es más cuidadoso. Ya no ama desde la necesidad, sino desde la verdad. Ya no promete eternidades vacías, sino presencias plenas. Ya no huye del conflicto porque sabe que los vínculos profundos se construyen también con la palabra rota, con el perdón posible, con la mirada que no juzga. Acompañar a alguien con el corazón roto no requiere de grandes gestos. A veces solo se necesita a alguien que no tenga prisa para cerrar la herida. Espiritualmente, el corazón roto nos recuerda lo esencial, que amar no es controlar nada, que dar no garantiza reciprocidad, que perder forma parte de la existencia. Volver a confiar no es olvidar el dolor, sino integrar su enseñanza, aprender a reconocer las señales, a escucharse mejor, a no entregarse por hambre emocional, sino por plenitud. Volver a amar no como quien se lanza al vacío, sino como quien siembra con paciencia, como quien ya ha vivido un incendio, pero aún cree posible crear un jardín. Y hasta aquí, aunque les vendan la idea, lamento informarles que no hay fórmulas para sanar, ni generalidades disfrazadas de discursos elaborados. Solo hay tiempos, solo hay pausas, solo hay noches largas y amaneceres lentos. Pero también hay una certeza que siempre vuelve. Nadie se rompe del todo. Siempre queda una fibra, una palabra, una imagen, un suspiro que nos recuerda que aún hay algo por vivir, algo por decir, pero sobre todo algo por amar. Y tal vez deberíamos hacernos esa pregunta sin miedo. ¿Es que nosotras nos hemos hecho demasiadas expectativas? ¿O es que vivimos en una sociedad que nos enseñó a no esperar nada, a no implicarnos, a no dar profundidad a lo que sentimos? Ambas posibilidades conviven, se entrelazan, se contradicen. Y en medio de esa tensión, el corazón, sin dudarlo, se rompe. Crecimos creyendo que si dábamos amor, recibiríamos lo mismo. Que si éramos auténticas, nos respetarían. Que si cuidábamos, nos cuidarían. Y aunque eso no siempre fue cierto, insistimos. Porque el alma humana no se alimenta del cinismo, se alimenta de significados, de reciprocidad, de la esperanza de que el mundo puede ser un lugar donde el amor tenga casa. Pero entonces llega la decepción. No porque amar haya sido un error, lo reitero, sino porque muchas veces lo hicimos en un mundo que se ha vuelto incapaz de entender lo que implica amar de verdad. Un mundo donde todo es rápido, reemplazable y muy desechable, donde los vínculos duran lo que dura la atención y la atención es frágil como la notificación que se pierde en la pantalla de un celular. La sociedad nos ha entrenado, sí, nos ha entrenado para el desinterés emocional. Nos dice que todo se resuelve saliendo, distrayéndose, evadiendo, pero sobre todo buscando a alguien más. Y cuando alguien ama con entrega, con presencia, se vuelve casi una anomalía, un susurro en medio del grito de lo superficial. Entonces se pregunta, ¿me equivoqué al
esperar algo más, al creer en esa persona, al sostener la ternura como forma de estar en un mundo tan indiferente. ¿Me duele porque soñé demasiado o porque el mundo ha dejado de soñar conmigo? Y esa pregunta no tiene una única respuesta, pero sí un eco que atraviesa poco a poco el alma, porque romperse el corazón no siempre es culpa de la otra persona, salvo algunas excepciones, pero también somos responsables de gestionar nuestras propias emociones, aunque insisto en que no me gusta la palabra gestionar. A veces es la caída libre de nuestras propias proyecciones, de la idea que hicimos del amor, de la amistad, de la familia, de la comunidad. Idealizamos porque necesitamos símbolos que nos den sentido, y cuando esos símbolos se caen, caemos con ellos. Pero no podemos culparnos por tener expectativas. Tener expectativas no es debilidad, es humanidad. Lo peligroso no es esperar, sino saber qué hacer cuando eso que esperábamos no llega. Hay una desilusión que destruye, pero también hay una que despierta, que nos obliga a mirar de frente, a dejar de negociar con la idea de que todo saldrá bien y empezar a vivir desde la honestidad emocional. No todo sale bien, no todos se quedan, y si se van, no hay nada que hacer. Esperemos que sean muy felices con sus elecciones. No todo lo que damos es valorado, y está bien, pero todo eso también forma parte de la vida. El problema no es sentir mucho. El problema es vivir en un mundo que desprecia lo que sientes, la eficiencia sobre la compasión, el rendimiento antes que la escucha, y el corazón que no entiende de métricas queda a la intemperie. ¿Dolidas? Sí, pero no equivocadas. Y aún así, no sabemos vivir de otra forma, porque renunciar a la expectativa sería renunciar a la posibilidad de encuentro. Y aunque el mundo nos haya entrenado para no esperar nada, algo en nosotras se revela. Algo dice, quiero que esto importe, quiero que esto sea real. La sociedad puede enseñar el olvido, pero el corazón recuerda. Puede promover la indiferencia, pero el cuerpo siente. Entender eso nos permite amar sin entregarnos al vacío, dar sin disolvernos, soñar sin cegarnos. Un corazón roto también es una brújula. Señala lo que nos importa, nos dice dónde pusimos la esperanza, dónde habitaba el amor, dónde aún hay vida, y aunque ese señalamiento venga con lágrimas, también viene con verdad. Y la verdad, por dura que sea, siempre es el punto de partida de lo nuevo. Nosotras no estamos rotas por esperar demasiado, estamos rotas porque el mundo se ha empequeñecido, porque ya casi no hay conversaciones donde duela lo que se dice, porque los vínculos duran menos que los miedos, y es normal tener miedo. Y comunicarlo es lo más sincero que podemos hacer, pero preferimos huir. Pero la sensibilidad no es el problema. Quizás no se trata de dejar de tener expectativas, sino de tenerlas donde puedan ser ocupadas. No en perfecciones imaginadas, sino en vínculos imperfectos, pero reales. Porque lo que sana no es la ausencia del error, sino la disponibilidad de quedarse, aun cuando todo nos da miedo. Sí, puede que esperemos demasiado para este mundo, pero no para el alma. Y quizás de eso se trata, de seguir amando, aunque la lógica diga que no. De seguir esperando, aunque la estadística diga que es improbable. Porque si el corazón se rompe por sentir demasiado, que sea también por sentir con dignidad, con sentido, y sobre todo, con el alma. ¿Y dónde es que la herida se vuelve sabiduría? Quizás esa sea la verdadera enseñanza del corazón roto, que en el fondo no se trata solo de perder a otra persona, sino de volver a encontrarnos con nosotras mismas. Después de cada caída, de cada silencio, de cada ya no más, quedamos frente a frente con lo que somos en lo más crudo, en lo más real. Y en esa desnudez, aunque duela, también es una oportunidad, porque no hay sabiduría más auténtica que la que nace del abismo. No hay despertar más genuino que el de quien ha amado hasta romperse y aún así elige volver a confiar. El corazón que ha sido quebrado ya no vive por reflejo ni por instinto, elige, y en esa elección hay una fuerza, hay belleza, porque ha aprendido el precio de entregarse sin reciprocidad, y sin embargo no se cierra, no se vuelve piedra, no se amarga, no deja de soñar, solo se afina, solo se escucha, solo se cuida, y desde ahí vuelve a amar, como quien ha recorrido sus propias profundidades, o por eso mismo decide compartirlas con otro, y ahí, en ese volver a latir con conciencia, es que descubrimos algo esencial, que no nacimos para sobrevivir apenas, sino para vivir con sentido, que no estamos aquí para complacer, sino para entender vínculos donde el alma no se marchite, que amar no es desaparecer, sino mostrarse, que sentir no es debilidad, sino valentía. Y sí podemos ver eso en nosotras, nosotros o nosotres. También podemos verlo en los demás, porque cada persona que nos dice me duele está mostrando su paisaje interior más frágil. Y en lugar de decir ya pasará, podríamos decir lo que sientes tiene un lugar aquí. O quizás no entiendo el nivel de dolor que experimentas, pero supongo es difícil por lo que estás
estás pasando. Acompañar no es tener respuestas, es quedarse cuando todo por dentro duele. Necesitamos crear un mundo donde el dolor no sea sinónimo de vergüenza, donde no se le diga a un adolescente es solo una etapa más cuando se le rompe el corazón, donde una madre que ha perdido un vínculo pueda llorar sin miedo al juicio, donde las amigas no oculten el corazón roto por temer a parecer débiles, porque cada vez que minimizamos el dolor ajeno, rompemos un poco más ese corazón, porque cada burla, cada juicio, cada silencio frente a la herida de otro es otra forma de violencia, quizás más sutil, pero igual de real. Y cada vez que validamos, que miramos con ternura, que decimos estoy contigo, aunque no pueda decir nada, o con un abrazo o un silencio, entonces algo se repara. No la historia que se perdió, pero sí el vínculo con el mundo. Porque cuando alguien puede sentir dolor sin miedo, también puede amar con más libertad. El mundo necesita menos perfección emocional y más humanidad, menos rapidez para superar y más respeto para proteger, menos exigencia de pasar la página y más tiempo para escribir con verdad, porque el corazón no es un algoritmo, es un ser vivo y merece ser tratado con la misma dignidad que cualquier cuerpo roto. Y entonces, el cuerpo que un día fue herida se convierte en espejo, para mirar a otros con más paciencia, para escuchar sin prisa, para no huir ante el dolor de una voz quebrada, para no temer cuando alguien diga me rompí, porque ya no nos asusta la fragilidad ajena, la reconocemos como parte nuestra. Así un corazón roto que ha sido sanado con conciencia no solo palpita, resuena, en cada historia que escucha, en cada lágrima que no juzga, en cada abrazo que no espera nada a cambio. Ese corazón ya no necesita demostrar nada, solo estar, solo mirar, solo amar, y quizás ese sea el mayor aprendizaje. No necesitas estar completa para ser verdadera, no necesitas que todo encaje para poder compartir, no necesitas curarte por completo para ofrecer tu voz, basta con tener el alma despierta, basta con quedarte, basta con ser tú, aún rota, pero real, pero presente. Y así termino este tema desde la bibliografía, no con una solución, no con una promesa, sino con una certeza. Sentir duele, sí, y mucho, pero también abre caminos, y si alguna vez te rompiste, no estás sola, no estás rota para siempre, no estás equivocada por haber amado, solo estás más cerca de ti. Y ahora dejo esta pregunta para que resuene en ti, sin apuro y sin exigencia. ¿Qué pasaría si comenzáramos a escuchar a los corazones rotos del mundo, como si fueran oráculos que aún recuerdan lo que hemos olvidado? Y recuerda, la vida habla en muchos lenguajes y no todos necesitan palabras para sentirse. Aunque a veces la rutina nos desgaste, siempre existe algo capaz de devolvernos al presente. Una conversación sincera, una canción, un recuerdo o una simple taza de té o café. Gracias por compartir este espacio conmigo. Hasta una próxima conversación. Then you stop calling. I'm not used to hearing the sound of silence. Your lips up inside.